Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como seguramente ya sabes, detrás de tus películas favoritas hay cientos y cientos de datos interesantes que probablemente no conocías. Y como sé que te gusta ver películas tanto como a mí, y te gustan las curiosidades y datos interesantes tanto como a mí también, ahora decidí que haría una recopilación con varios datos que probablemente no conocías de estas 8 películas. Ya sabes, cosas súper interesantes como ¿sabes qué aspecto tienen las criaturas de la película Bird Box? ¿O qué es ese polvo que snifan algunos actores en ciertas escenas? ¿De verdad es cocaína? Pues justo ahorita voy a contártelo, así que estoy segurísimo que este video te va a encantar. Solo que antes de iniciar con el tema, quiero que escribas en los comentarios cuál fue la última película que viste en el cine. En lo que la recuerdas y escribes tu respuesta en los comentarios, ve poniéndote cómodo. Y como siempre te digo, que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Armagedón. Estrenada antes de Jesucristo, o sea en 1998, Armagedón es una película de ciencia ficción con un argumento bastante extraño. Resulta que un asteroide del tamaño de Texas viene directamente hacia nuestro planeta, así que la NASA envía un equipo de astronautas para que lo destruyan con una bomba atómica antes de que sea demasiado tarde. Sí, a pesar de que el argumento suena así de ridículo, Armagedón es una de las películas de ciencia ficción más exitosas de todos los tiempos y una de mis favoritas. Pero eso no quita que sea una de las películas que más incoherencias científicas tiene. Hay un dato bastante interesante que quizá no conocías de esta película. ¿Sabías que la NASA la mostraba durante su programa de entrenamiento para que los aprendices detectaran todos los errores que tenía? Hasta la fecha, la NASA ha encontrado por lo menos 168 errores en la trama de la película. Entre esos, puedo mencionarte uno de los más obvios. Resultaría prácticamente imposible hacer estallar un asteroide de semejantes dimensiones con una sola bomba atómica. Y así podría contarte otros 167 errores más de la película, pero no quiero aburrirte. Claro que eso no quita que es súper entretenida y que te mantiene expectante en las 2 horas y media de duración que tiene. Bird Box. Estrenada en Netflix en diciembre del 2018, Bird Box es una de las películas más populares de las últimas semanas y una de las más comentadas en todo internet. ¿Sabías que, según datos de Netflix, solo en los primeros 7 días de estreno fue reproducida más de 45 millones de veces? Si eso es verdad, es el estreno más exitoso de Netflix en toda su historia. Pero otro dato bastante interesante que merece ser comentado de esta película son los monstruos que hacían que las personas se volvieran locas. ¿Tendrás alguna idea de cómo lucían esas criaturas? En toda la película no hay ni un solo segundo donde esas criaturas se muestren al público, así que es muy probable que ni siquiera tengas la más remota idea de cuál era su aspecto, ¿verdad? Afortunadamente me topé con un artículo que tiene fotografías de los prototipos y ahora quise mostrártelos. ¿Quieres verlo? Así que está fea, ¿verdad? Y un poco decepcionante, lo sé. Solo para dejar claro este punto, este monstruo con cachetotas de bebé era el monstruo que Mallory vería en una de las escenas de la película, pero al final decidieron cortar esa parte. Supuse que no tendrías ni idea de esto, así que ahora ya lo sabes. La teoría del todo. La película, que fue estrenada en el año 2014, cuenta algunos de los momentos más importantes en la vida del físico teórico Stephen Hawking. Es una película bastante interesante que seguro vas a disfrutar muchísimo, sobre todo por la soberbia actuación de Eddie Redmayne. Personalmente, mientras veía esta película, no pude evitar preguntarme cómo rayos hizo este tipo para actuar de esa forma. Y ahora que lo investigué, entonces me quedó más que claro. Antes que pase a explicarte cómo fue que lo hizo, ¿sabías que este actor ganó un premio Oscar a Mejor Actor del Año en el 2014 precisamente por su actuación en esta película? Aunque eso es algo que se dice muy fácil, su preparación no fue nada sencilla. En una entrevista, Ed explicó algunos detalles sobre el largo y doloroso proceso que tuvo que pasar para meterse en su papel. Desde reunirse a diario con personas que sufren de esclerosis lateral amiotrófica para entender más sobre la enfermedad y sobre lo que siente, que por cierto es la misma enfermedad que tenía Stephen Hawking, hasta pasar varios días contorsionando su cuerpo y su rostro para que sus movimientos y gestos faciales lucieran lo más parecido a Stephen. Pasaba horas y horas en la misma posición sin moverse en lo más mínimo, ¿sabes? ¿Sabías que al final del rodaje de la película, su columna vertebral se había desalineado tanto que necesitó la ayuda de un experto para regresarla a su estado normal? Rayos, señorita, eso sí que suena doloroso. Pues con eso ya te das una idea de lo difícil que fue para él prepararse para ese papel y la razón del por qué ganó el Oscar a Mejor Actor del 2014 gracias a esta actuación. Mientras haya vida, hay esperanza. Guardianes de la Galaxia. Uno de los personajes más queridos de esta película es Rocket, el mapache. Como seguramente ya sabes, Rocket fue 100% generado en computadoras, no es ningún secreto. Pero lo que pocos saben es que para hacer que los movimientos, el comportamiento y la apariencia de Rocket lucieran como la de un mapache de verdad, utilizaron a un mapache de verdad. ¿Sabías eso? En caso de que te lo preguntes, el nombre de ese mapache modelo es Oreo y estuvo presente en el set de grabación durante todo el rodaje de Guardianes de la Galaxia, ayudando y haciendo relajo, por supuesto. Lo mejor es que cuando llegó el día del estreno oficial de la película en Los Ángeles, los actores y el director se habían encariñado tanto con Oreo que decidieron que lo llevarían al estreno. Ese mapache tiene futuro.
El Lobo de Wall Street, nominada a Mejor Película del año 2014 y prohibida en varios países por tener demasiadas escenas no aptas para todo público. Creo que sabes de lo que hablo. El Lobo de Wall Street también está llena de datos interesantes que quizá no conocías. Te voy a mencionar al menos dos de ellos. ¿Sabías que en las escenas donde los actores debían esnifar cocaína, en realidad era vitamina B molida? ¿Y sabes por qué usan vitamina B molida? Primero que nada, porque esnifar cocaína obviamente es ilegal. Segundo, porque la vitamina B molida luce similar en cuerpo y forma a la cocaína. Y tercero, porque la vitamina B ayudaba a los actores a recargar energías para seguir con el rodaje. Aunque en el caso de Jonah Hill eso resultó contraproducente porque de tanto aspirar vitamina B fue a parar al hospital por bronquitis. Pero supuesto que no te lo sabías, ¿verdad? Otro dato bastante curioso de la película es la actuación de Margot Robbie, que le da la vida a Naomi, que es la pareja de Jordan Belfort. ¿Sabías que en una entrevista para la revista Porter, ella dijo que este ha sido uno de los papeles más difíciles que le ha tocado en su carrera? Solo compré algunas escenas de la película, seguro que entiendes por qué ella dijo eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿te acuerdas de la escena en donde ella sale sin ropa? Tuvo que grabarla frente a 30 miembros del equipo de grabación y todos ellos eran hombres. ¿Te imaginas lo difícil y penoso que debió ser para ella grabar esa escena? Pues eso no solo te da una idea de las cosas por las que Margot Robbie tuvo que pasar durante la grabación de esta película, sino de lo complicado y vergonzoso que puede llegar a ser para algunos actores y actrices grabar ciertas escenas. Milagros Inesperados. Estrenada en el año 1999, Milagros Inesperados es una película bastante emotiva que cuenta la historia de los reclusos condenados que viven en la Milla Verde. Buscando datos sobre esta película me topé con uno muy curioso que probablemente no sabías. ¿Te acuerdas de Mr. Jingles? El ratoncito que John Coffey revive en una de las escenas de la película. ¿A que no sabías que en realidad fueron 30 Mr. Jingles diferentes y no solo uno? ¿Qué significa eso? Los ratoncitos no son conocidos por ser animales especialmente domésticos, no obedecen orden. Así que trabajar con ellos no fue una tarea sencilla para el equipo de grabación. Como los primeros días tuvieron problemas para poder controlar al ratón que habían llevado para grabar las escenas de Mr. Jingles, no tuvieron de otra que conseguir a 30 ratones en total para grabar las escenas. De no haber sido por el gran trabajo del equipo de grabación, más la ayuda de los 30 ratones que actuaron para el papel de Mr. Jingles, más las incontables raciones de queso que tenían en el estudio para controlarlos, es probable que Mr. Jingles nunca... Maldita basura. Vení, escupe, Mr. Jingles. ¿Acaso te volviste loco? Space Jam. Hablando de películas clásicas, ¿te acuerdas de esta? Estrenada en 1996, Space Jam fue una película muy popular de los 90s que fue protagonizada por el famoso jugador de baloncesto Michael Jordan. Aunque hay decenas de curiosidades que podría comentarte sobre esta película, hay dos que llamaron fuertemente mi atención. La primera de esas está relacionada con Lola Bunny. ¿Sabías que la primera aparición de Lola en toda la historia de los Looney Tunes fue precisamente en esta película? A diferencia de personajes como el propio Bugs Bunny o el Pato Lucas, Lola nunca había aparecido antes. ¿Sabías eso? Y fue gracias a la gran popularidad que obtuvo después de aparecer en esta película que la empresa Warner decidió incluirla entre los personajes oficiales desde ese momento en adelante. Y ahora es uno de los personajes más reconocidos de los Looney Tunes. Interesante, ¿verdad? Otro dato que probablemente no conocías es que la página de internet que se creó para promocionar la película y para aportar algún material extra sigue en línea hasta el día de ahora. Y lo mejor de todo es que no ha cambiado nada. Se ve exactamente igual como la vieron tus hermanos mayores en la década de los 90. Y como estoy segurísimo que te gustaría visitarla y de paso ver lo rara que eran las páginas web en los años 90, voy a dejarte el enlace en la descripción de este video para que puedas ir a revisarlo. Solo que hazlo después de que termine mi video. Los Ilusionistas. Estrenada en el año 2013, Los Ilusionistas es una película sobre un grupo de magos conocidos como los Cuatro Jinetes. Si la viste, seguro te acuerdas que en la primera escena de la película sucede algo bastante curioso. Y creo que lo mejor sería mostrártelo para que entiendas más de lo que estoy hablando. En esta escena, uno de los magos realiza un truco bastante cool que dejó a muchas personas en la sala de cine preguntándose ¿qué diablos está pasando aquí? El truco básicamente consistía en hacer que el público escogiera una carta de esta baraja. Y para hacerlo divertido, creo que sería bueno que le siguiéramos el juego a este men, ¿no crees? Fue muy rápido. ¿Otra vez? ¿Estás lista? Ok. Seguro que ya tienes una carta en mente, ¿verdad? Ahora... ¿Está tu carta aquí? ¿Aparece tu carta entre estas cartas? Pues la verdad es que yo no veo la carta que escogí en ningún lado. ¿Y tú? 7 de diamantes, claro. ¿Por casualidad tú también escogiste el 7 de diamantes? Bien, seguro que ahorita te estás preguntando qué diablos acaba de pasar. ¿Cómo es que el tipo de la película adivinó tu bendita carta? Pues muy fácil, te lo voy a explicar. Para hacer este truco, lo que hicieron fue aumentar el tiempo de exposición de esa carta en específico. Y lo hicieron usando dos métodos. Primero, en lugar de hacer solo una carta de 7 de diamantes, la que estaba dentro de esa baraja, en realidad eran 4 cartas de 7 de diamantes juntas. ¿Entiendes lo que digo? No era solo una, sino 4 cartas iguales juntas. Eso obviamente causó una gran diferencia porque te
hizo elegir la carta que más se notaba a simple vista, el 7 de diamantes. Pero para asegurarse que este truco funcionase a la perfección, también emplearon otro método durante la edición de esta escena. ¿Sabes qué hicieron? Pues muy fácil: hacer que el momento en el que el 7 de diamantes aparece se muestre por unas milésimas de segundos más. En pocas palabras, añadieron unos frames más a esta parte y a la vez acortaron el tiempo que las demás cartas se mostraron. Por si no entiendes lo que te acabo de decir, el punto es que al final todos esos pequeños cambios en pre y postproducción hicieron que el truco funcionara a la perfección. ¿Cómo te quedó la cara? Y eso es todo por hoy. Sí que estuvo bueno el video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba porque eso me ayuda muchísimo a saber qué videos de verdad te gustan. Así que si quieres ver más videos con datos interesantes sobre películas famosas, ya sabes qué hacer. Y aunque esta vez no hubo un acertijo al inicio del video como siempre lo hacemos, no olvides escribir en los comentarios cuál fue la última película que fuiste a ver al cine. O si no te acuerdas, al menos dime cuál de estos datos fue el que más te impresionó, ¿de acuerdo? Sí, creo que eso es todo. Como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.